La imaginación es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Si pudieras vivir en cualquier lugar o época de la historia por un día, ¿dónde y cuándo elegirías vivir? ¿Y qué lecciones o experiencias esperarías obtener en esa vivencia temporal? Yo sinceramente, aunque quede cliché, si es que no cambiaría dónde vivo, ni en la puta época en la que vivo. ¿Para qué coño? O sea, tendría los mismos problemas que tengo ahora y las mismas ambiciones si vivo aquí, que si digo que quisiera haber nacido en los años 60 porque parece que todo era más fácil, o si quiero haber nacido en los años... Bueno, pero si no pudieras decir ahora, ¿qué Ahora. elegirías? En No esta no última puedo- década no puedes elegir. En Te esto tienes que ir ahora, no puedo tío. no puedo ir al futuro. Tengo que irme para atrás. Puedes tío. ir al futuro si quieres. ¿Puedo ir al futuro? No Sí. me iría al futuro. Me iría al pasado. Me encantaría vivir en los... En los 60. En los... en los putos... Es verdad, tío. Este chaval es un fantasma, Me encantaría... Joder, coño, a ver si Que no... di que sí, di que O sí. sea, yo creo que diría en los 60 también. los 60. Pero nacer o vivir en los 60. ¿Veinteañero en los 60 o nacido Nacer en en los los 60? 40 o algo así. Para que me pillen los 20, ¿sabes? ¿Y dónde nacerías? ¿Aquí o dónde? Pues... Qué putada, tío. Pues no lo sé, aquí no creo, tío. Aquí No lo sé, putada, aquí jodido, tío. macho. Pues no sé dónde cojones lo haría, tío. A lo mejor en Inglaterra, tío. En Inglaterra, Puede ser. buen sitio, Sí, tío. y no me digas por qué, que igual es una ruina o pasaron 18 guerras pondrán alguna hora y murieron todos de cólera o de lo que sea, pero yo pondría Inglaterra, tío. Inglaterra. Sí. Venga, me apunto, Igual tío. es por lo de los Peaky Blinders o algo de eso, o en Irlanda, no sé dónde coño era, por ahí, Tú, pero claro. Tú ibas a lo que ibas, tío. por ahí, tío. Y nada, Sí, o yo sea, creo que haría eso. tío. los 60 en Inglaterra, tío. O sea, no sé. Yo ahora lo veo y digo, joder, ebullición musical. Inglaterra o Estados Unidos. Me iría como un cabrón, tío. De una. De una, tío. Pero De porque una. musicalmente Incluso era la Inglaterra polla. mejor casi que Estados Unidos en esa época, ¿no? Ya, tío. Sí, Los seguramente. Beatles y todo eso. Los Beatles, pero sin embargo también, tío, Elvis, 50, ¿sabes? Bueno, y en los 60, cabrón, tenemos Led Zeppelin, en los 70 tenemos Aerosmith, o sea, sí, no sé, tío. Sí, Entre sí, sí. Inglaterra, tío, años 60, años 70, como un cabronazo, tío. Yo más o menos coincido contigo. ¿Y qué lección crees que aprenderías ahí, tío? Diferente o de una forma distinta ahora. Lección de manera diferente. Yo creo que si estuviera en los años 60, a lo mejor, dentro de esa cúspide musical o de ese bullicio musical que había, creo que lo que aprendería, tío, sería que el verdadero trasfondo tanto pues no sé, en mi caso, de la música como de la vida, tío, es que la disfrutes, tío, si no, no sale. Si no la disfrutes, se va a la mierda, ¿sabes? O sea, la gente que llega, yo creo, tío, es porque aprende a disfrutar lo que hace. Y cuando tú estás disfrutando lo que haces, aprendes a que la gente disfrute con lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Totalmente. Yo creo que Totalmente. aprendería eso, tío. Creo, tío, no De sé. puta madre. Tú Al no final, sé. no, es una lección súper importante, pero al final no depende tanto de la época, ¿no? Ni Claro. tal. Pero bueno, pues es la Yo leche. creo que sí. O sea, ¿tú qué crees que aprenderías en los 70 en Inglaterra o los 60? Yo, pues que la vida es muchísimo más dura de como nos la han pintado, que ahora vivimos en un entorno de comodidad completo y por eso creo que hay que buscar un poco el discomfort en ejercicio, en salir a correr, en hacer deporte al máximo, en currar mucho aunque tengas la vida solucionada, porque creo que si no al final te acomodas, tío, y la gente acaba con unas depresiones de caballo. Y no tiene ningún sentido, tío. La vida también tiene que ser un poco de ponerte a prueba. Es que Ya. si no, te lo juro que no sé para qué estamos aquí, tío. Continuamente. ¿Tú crees que sería más jodido vivir a lo mejor en los 70 en la misma familia que hubieras nacido ahora, ¿sabes? Pero en los años 70. Yo creo ¿Tú crees que sí, sería tío. más jodido que ahora, tío? Yo sinceramente creo que sí. Creo que ahora la gente... Es que tiene muchísimas comodidades, tío. Ya, pero eso al mismo tiempo, tío, tiene el doble rasero, porque la gente, ¿qué nivel, tío, de depresiones, de suicidios, de ansiedades? Yo no conozco a ninguna persona de nuestra edad, tío, que no haya tenido puta ansiedad. Y yo hablo con mi madre, joder, y mi madre vivía muchísimo peor que yo, y yo no recuerdo a mi madre que me diga que haya padecido ansiedad de adolescencia como Pero padeció yo creo que es nosotros, ¿sabes? justamente por eso, tío. Porque vivían más jodidos, tío. Porque antes vivías tan jodido... Bueno, a ver, tan jodido que tampoco es que estuvieras No, en la pero- selva. sí, pero coño. vivías, tío, y dices... Qué depresión. Si tengo que currar en 7 curros y hacer esto y no sé qué. Es que ahora la gente, como yo creo que vive tan conforme, sí. es tan difícil conocer gente porque al final están todo el puto día con el móvil y tal. Es verdad. Es que yo creo que ahora Sí. es cuando la gente dice, esto es la vida, no sé qué. Sí, lo que nos iba a liberar Y nos ha entra- encarcelado, tío. Claro, eso es. Las nuevas, o sea, exactamente eso. sí, todas las facilidades que supuestamente nos iban a hacer la vida mucho mejor, nos han acabado Yo creo que puteando, te tío. encarcela. Más que ayudarte, creo que en muchos casos te jode. Estoy completamente Si de no acuerdo sabes con lo que has llevarlo dicho, bien. Porque de adulto ya como que sabes distinguir un poco, pero cuando eres más chaval, yo creo que al final, tío, no sé, estás todo el día con el móvil porque esa gente está con el móvil, Ya. no vas a correr, ¿para qué coño voy a ir a correr? No voy a ir a la compra, se me lo trae el Uber, no voy a hacer nada. Entonces, Exactamente. ¿qué haces? Si te lo hacen todo por ti, estás todo el puto día en el sofá y ¿qué haces, tío? Comer Exactamente. palomitas y claro, así feliz eres un día, pero si estás todos los días así es como, ¿y yo qué hago? Estás jodido, tío. Si me lo hacen todo a mí, ¿yo No, qué no, hago? es verdad.